Stokes relaciona la circulación de un campo vectorial alrededor de la frontera C de una superficie orientada en el espacio con una integral de superficie sobre la superficie S. Este dice, sea S una superficie orientada suave por partes que tiene como frontera una curva suave por partes llamada C, sea F M de I más N de J más P de K un campo vectorial cuyas componentes tienen las primeras derivadas parciales continuas sobre una región abierta que contiene S, entonces la circulación de F alrededor de C en la dirección contraria a las manecillas del reloj con respecto al vector unitario normal a la superficie será igual a la integral de vector gradiente o nabla por F, que es la función o el campo, por N en S. La fórmula para calcular dicho teorema sería la circulación en sentido contrario al de las manecillas del reloj sería igual a la integral de superficie sobre la superficie R del vector gradiente o nabla por F por N, que es el vector unitario normal por derivada de sigma. Veremos entonces el siguiente ejemplo. F igual a y cuadrado más z cuadrado de i más x cuadrado más z cuadrado de j más x cuadrado más y cuadrado sub k. En la curva de la frontera del triángulo cortada del plano x más y más z igual a 1 por el primer octante en el sentido contrario al de la manecilla del reloj visto desde arriba. Tenemos la función y cuadrado más z cuadrado de i más x más z cuadrado de j más x cuadrado más y cuadrado de k. Lo primero que debemos hacer es encontrar el rotacional y el vector gradiente o nabla. Sabemos que el rotacional de f es igual a derivada parcial de p sobre derivada de y menos derivada parcial de n entre derivada de z. Eso es de i más derivada parcial de n de m sobre derivada parcial de z menos derivada parcial de p sobre derivada parcial de x, que pertenece a j, más derivada parcial de n sobre derivada parcial de x menos derivada parcial de m entre o sobre derivada parcial de y, pertenece acá. Y para encontrar a nabla decimos que es igual a i diferencial de x más j diferencial de y más k diferencial de z. Por lo tanto, cuando vamos a encontrar el rotacional, multiplicamos la función o el campo por el vector. Procedemos a realizar nuestros cálculos. Decimos que nabla por f es igual al determinante de i, j y k. Derivada parcial de x, derivada parcial de y, derivada parcial de z. Entonces aquí el valor que le corresponde a i sería y cuadrado más z cuadrado. El valor que le corresponde a j es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y el valor que le pertenece acá es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y procedemos a resolver el determinante. Esto nos dará como resultado derivada parcial de y. Si eliminamos la primera fila y la primera columna, nos dará derivada parcial de y, x cuadrado
más y cuadrado menos derivada parcial de z x cuadrado más z cuadrado. Eso pertenece ahí. Más, si eliminamos la primera fila y la segunda columna, tenemos que derivada parcial de z de y cuadrado más z cuadrado. Menos derivada parcial de x cuadrado más y cuadrado. Esto le pertenece a J. Vamos a encerrarlo entre paréntesis para no confundirnos. Más, eliminamos ahora la primera fila con la tercera columna para encontrar acá. Decimos derivada parcial de x cuadrado más z cuadrado menos derivada parcial de y cuadrado más z cuadrado. De acá. Entonces procedemos a resolver y decimos la derivada parcial en y es igual a 2y menos la derivada parcial de z es igual a 2z. Más la derivada parcial de z igual a 2z menos la derivada parcial de x igual a 2x. Derivada parcial de x, 2x, menos derivada parcial de y, 2y. Y ese es el valor del vector gradiente o nabla por f. Bien, luego que tenemos el valor del rotacional, buscamos a n, que es el vector unitario. Como la circunferencia o la curva es x más y más z igual a 1, entonces nuestro vector normal será x sub y más y sub j más z sub k sobre la magnitud de sus derivadas. Eso será igual a i más j más k sobre raíz de 3. Y ese es el valor de n. Ahora procedemos a calcular para encontrar el teorema de Stokes. Tenemos que calcular nabla por f por n, que es igual, eso nos queda como 1 sobre raíz de 3, no 1/3, 1 sobre raíz de 3 por el resultado de b por f, (2z menos 2x j más 2x menos 2y k). Eliminamos los paréntesis. Hicimos 1 sobre raíz de 3 por 2y menos 2z más 2z menos 2x más 2x menos 2y. Entonces esto nos queda como 0 porque se eliminan términos iguales, términos semejantes,
y quedaría 1 sobre raíz de 3 por 0 igual a 0. Entonces, para calcular la circulación, decimos la integral de la circulación en sentido contrario a la manecilla del reloj será igual a la integral doble sobre la superficie S de B por F por N derivada de sigma. Esto será igual, aquí para encontrar los límites, como lo tenemos en el plano que corta en el primer octante, serían los límites desde 0 hasta X, si lo cortamos en un plano XY, y desde 0 hasta 1 menos X, de 0 derivada de X, derivada de Y. Y el resultado nos quedaría como 0. Entonces el valor de la circulación sería igual a 0, según el teorema de Stokes.